Pasé a la primera habitación y no estaban las niñas, y pasé a la segunda y tampoco. Entonces yo volteo para decirle que dónde estaban las niñas, y me dijo en ese momento que me iba a matar. Me dio 2 puñaladas en el estómago, una en el brazo y una que me quitó una parte del dedo. Esa fue la primera vez que Fren intentó matarme. Recuerdo que una de las últimas cosas que Fren me dijo fue: si no vas a estar conmigo, no vas a volver a estar jamás con nadie. Y me arrojó ácido. En México, la violencia de género, los feminicidios y la minimización de las mujeres en la sociedad se ha convertido en una realidad cotidiana y alarmante. Miles de mujeres son víctimas de la violencia y en los casos más terribles hasta llegan a perder la vida. Carmen Sánchez, activista y sobreviviente de un ataque con ácido, ha recorrido un largo y difícil camino en busca de justicia. En México, este tipo de ataques no era considerado delito grave hasta hace poco tiempo, lo que hizo que la lucha de Carmen fuera aún más complicada. Hoy, Carmen comparte con nosotros su historia de lucha y nos habla sobre su compromiso para que este tipo de delitos sean penados con la severidad que merece. Su objetivo es que los culpables obviamente reciban una condena que sea proporcional a la gravedad de su delito y que las víctimas de la violencia de género reciban la justicia y el apoyo que necesitan, y sobre todo víctimas de la violencia ácida. Y esta es su historia. Mi nombre es Carmen Sánchez, soy sobreviviente a un intento de feminicidio en el que utilizaron ácido, ¿no? Efren, un hombre con el que yo compartí 10 años de mi vida, con el que procreé una hija y que en algún momento imaginé conocerlo, pues él fue el que intentó asesinarme. Recuerdo que cuando yo conocí a Efren fue más o menos como en el 2001. Era un hombre muy cariñoso, era un hombre muy amoroso y siempre estaba preocupado por mí. Era muy detallista. Eso fue lo que me enamoró de Fren. Sí, yo creo que las mujeres estamos en espera de que nos llegue ese príncipe azul que nos han pintado, ¿no? Que nos han hecho creer que va a llegar como a salvarnos, o que nos han también hecho creer que van a llegar a amarnos para siempre. Entonces yo la verdad es que sí esperaba eso cuando conozco a Efren y él empieza pues a pretender. Yo me emocioné. Yo era muy joven. Efren es 17 años mayor que yo. Entonces yo estaba muy jovencita. Y logró enamorarme muy pronto. Al poco tiempo decidimos irnos a vivir juntos, y dentro de ese poco tiempo también me embaracé, ¿no? Entonces, desde el primer día que yo decidí irme a vivir con Efren, pude darme cuenta de la violencia que él iba a empezar a ejercer en mi vida. Sin embargo, dentro de las relaciones sentimentales, ¿no? de pareja, no todo es violencia. También hay momentos en los que son bonitos, momentos amorosos, y ese es el momento en el que te nace esa esperanza de que él va a cambiar, ¿no? A los muy pocos días de que nosotros nos fuimos a vivir juntos, pues yo me di cuenta que ya estaba embarazada, me doy cuenta de su violencia, y él empieza a decirme que si yo en algún momento me atrevía a dejarlo, ¿no? O a engañarlo con algún otro hombre, que mi cabeza se la iba a mandar a mi mamá en un nicho de cristal, y que mi cuerpo lo iba a hacer en pedacitos y lo iba a meter en algunos costales para dárselos a los perros. Entonces, esa fue la primera advertencia que Fred me hizo. En ese momento, claro que me llené de miedo, porque recuerdo aún su mirada, sus palabras, de la manera en la que me lo dijo.
Pero después se empezó a reír y me dijo, es broma, ¿cómo crees que yo voy a hacer esto? Em, Nació mi hija y él volvió como a cambiar, ¿no? Dejó de amenazarme, dejó de encerrarme porque Fren era taxista de noche y cada vez que se iba me dejaba con la puerta cerrada. Entonces, él dejó de cerrarme la puerta y yo decía, ¿no? Pues es que ya cambió porque verdaderamente sí me quiere, porque se preocupa por mi hija, porque me está llamando constantemente. Tenía yo tan normalizada la violencia y tan romantizada, o sea que verdaderamente yo sí creía que o era mi mayor logro, tener una familia, tener un hombre, tener una hija, compartir una mesa con los integrantes de mi familia y que era lo más grande a lo que yo podía soñar, ¿no? A lo que yo podía esperar. Eh, pues es que eh, dentro de mi círculo social no se veía nada, o sea, todas mis compañeras, de la mayoría de mis compañeras de la escuela, eh, se casaron y tuvieron hijos a muy corta edad, ¿no? Muy pocas fueron las que lograron tener una licenciatura o lograron salir por lo menos del municipio en el que nosotras nos habíamos criado, ¿no? Sin embargo, pues el que yo pudiera salir del municipio de Ixtapaluca, que es un municipio en el Estado de México, y que yo pudiera llegar a la Ciudad de México a vivir con él, pues para mí era un gran logro, ¿no? Entonces, pues yo sentía que tenía que aguantar esto que estaba viviendo, que sentía que también tenía que aguantar a él. La glorificación del machismo en este país ha tenido consecuencias lamentables. La normalización de la violencia hacia las mujeres ha llevado a que los comportamientos agresivos se consideren aceptables. Durante décadas, en muchas familias se ha perpetuado el estereotipo de que el esposo o padre de familia debe ser alguien de carácter fuerte y autoritario, lo que a menudo se traduce a violencia y maltrato. La falta de denuncia y condena social hacia este tipo de comportamientos ha permitido que los maltratos se conviertan en algo cotidiano. Mi padre fue un hombre violento, fue un hombre machista y mi mamá pues fue una mujer que siempre se dedicó a sus hijas, que siempre se dedicó a trabajar y que no vi yo eh, no había un espejo en quien poderme mirar y ver a una mujer con alguna licenciatura, ¿no? Algo más en lo que yo podía soñar, ¿no? Claro que mi sueño sí era como ser abogada, eh, era un sueño que yo desde niña lo hacía con mi hermana, nos imaginábamos que ella era contadora o secretaria bilingüe y que yo era la abogada de la familia. Pero solo estaban los sueños, no había nada real frente a mí. Entonces, pues tener esa familia, tener a un hombre que me trajera a vivir a la Ciudad de México, para mí ya era un logro. Aunque mis papás toda la vida trabajaron en la Ciudad de México y ellos siempre nos traían también a la Ciudad de México, a las empresas donde ellos trabajaban, ellos nos traían porque ellos la mayoría de los días se quedaban acá en la Ciudad de México y nosotros estábamos en el estado, pero aún así, poder vivir en la Ciudad de México, pues sí era un logro, ¿no? Entonces, yo tenía que conformarme con lo que me había tocado vivir y también conformarme con ese hombre que me había elegido a mí, ¿no? Entonces, durante 10 años viví en silencio la violencia. Nunca se las compartía a mis hermanas ni a mis papás, a nadie les compartía la violencia que yo vivía. Ellas, cuando me visitaban, lograban ver algo, pero yo siempre fui muy reservada y nunca dije lo que yo vivía. Eso también hacía que Fren cada vez fuera más violento conmigo y con las niñas, ¿no? Porque iban creciendo ellas, iban también creciendo las
las amenazas. Él decía que él sabía que cuando mis hijas crecieran yo me iba a ir. Entonces, hoy puedo saber que él era un hombre muy inseguro, ¿no? Y que todas esas amenazas que me hacía y todas esas humillaciones que me hacía, porque siempre me decía que yo ya era una señora, que yo era una mujer que jamás se iban a poder fijar en mí ninguna otra persona, y que si yo lo dejaba, eh, pues iba a perder todo lo que yo tenía con él, ¿no? Que la verdad es que hoy me puedo dar cuenta que no es nada lo que yo tenía con él. Yo creo que en los primeros 3 años fueron solo amenazas, fueron mucha, eh, muchas humillaciones hacia mi persona, y después de los 3 años empezaron las violencias físicas. Me empezaba a golpear los brazos, las piernas, lugares en los que no se pudieran ver los golpes. Pero en el 2013 fue el año más violento, porque fue cuando él empezó a intentar quitarme la vida. Recuerdo que la primera vez que él intenta quitarme la vida fue un 25 de enero. Eh, Él ya me había quitado a una de mis hijas, me la escondió, y para recuperarla me pidió que la fuéramos a recoger a un departamento, al departamento de su tía. Una tía que siempre se prestó para todas sus violencias de él y para minimizar mi dolor. Entonces, ella en ese momento se había ido a Monterrey, se había ido a vivir y le había dejado las llaves a Efren. Y él me dijo que para que me regresara la niña fuéramos a recogerla porque ella estaba enferma y tenía frío. Entonces yo le creí y fui con él a recoger supuestamente a la niña. Cuando llegamos al departamento, pues yo vi que había luz adentro del departamento y pensé que las niñas tenían la televisión prendida. Cuando entramos, yo entré primero y atrás entró él, y enseguida él apagó la luz de la pecera. Era una pecera muy grande la que estaba encendida, entonces apagó la pecera y se quedó todo oscuro. Pasé a la primera habitación y no estaban las niñas, y pasé a la segunda y tampoco. Entonces yo volteo para decirle que dónde estaban las niñas, y me dijo en ese momento que me iba a matar. Cuando volteo, lo primero que vi fue una navaja muy grande, y me la aventó, o sea, con su mano me apuñaló. Me dio 2 puñaladas en el estómago, una en el brazo y una que me quitó una parte del dedo. Esa fue la primera vez que Fren intentó matarme. En ese momento del miedo y de la desesperación, yo me imaginé que él sí iba a acabar con mi vida. Me imaginé que jamás iba a volver a ver a mis hijas. No dije nada, me quedé callada. Recuerdo que me hinqué y lo abracé de los pies y le dije que me perdonara, que yo no lo iba a dejar y que solo lo estaba haciendo para que él cambiara. Le dije que nos fuéramos a vivir a Monterrey porque él quería llevarme a Monterrey. Entonces le dije, estoy de acuerdo, me voy contigo a donde tú quieras, pero no me hagas daño. Y como pude, me salí. En ese momento no sentí ningún dolor. Me salí del edificio donde estábamos, que era el departamento de su tía, y posiblemente al bajar las escaleras con la fuerza, con el esfuerzo que hice, fue cuando empecé a sentir que me desangré.
¿no? Entonces en ese momento vi que las escaleras las iba dejando con sangre y no quise correr más porque tenía miedo de que si yo me alejaba de ese edificio, él podía hacerme algo, ¿no? Y dejarme por ahí tirada como y ser una más de todas estas mujeres que dejan por ahí tiradas nada más. Entonces lo único que hice fue quedarme en la puerta del edificio y de ahí no me moví porque estaban las cámaras de cada una de las esquinas. Entonces me quedé ahí en la puerta del edificio y cuando él salió me dijo, me quería subir al carro y llevarme a un hospital. Entonces yo no quise, yo esperé hasta que amaneciera para que salieran los vecinos y me vieran, ¿no? Entonces lo que hice fue marcarle a mi mamá y que llegara mi mamá y mis hermanas, pero imagínate, esto pasó como a las 3:30 de la mañana, desde las 3:30 de la mañana hasta las 6 de la mañana que que llegó mi mamá y mis hermanas, me pudieron llevar a un hospital. O sea, yo ya estaba muy, muy mal porque me estaba desangrando. Eh, Él me dijo que si yo lo denunciaba, eh, me iba a matar y que también iba a matar a mi hermano. Entonces, entre el miedo y, y el desconocimiento de no saber qué hacer frente a las autoridades, me quedé callada. Y la violencia de Fren cada vez aumentaba más, ¿no? Entonces, nuevamente volví a ir a denunciarlo, pero solo me mandaban a conciliar con él. Cuando yo llegaba a la casa, él ya estaba notificado. Entonces, si yo asistía a denunciarlo y regresaba, pues mi vida se ponía más en riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues mejor ya no denuncias y tratas de buscar, ¿no? O de buscar tus propias redes de apoyo o hasta las propias medidas de seguridad que necesitamos y que no nos dan en las instituciones. Entonces decidí irme, esconderme con mis hijas y creí que el estar en la casa de mi mamá, pues hasta allá no llegaría la violencia de frente. Me fui a agarrar a mis hijas y me fui eh, a, al municipio de Ixtapaluca con mi mamá, pero hasta allá llegó la violencia de frente. Los ataques de su expareja alcanzaron un nivel de violencia extrema que casi le cuesta la vida a Carmen. En un intento de feminicidio, ella se vio obligada a huir y refugiarse en casa de su madre. Y aunque esperaba que la violencia cesara en su interior, ella sabía que eso no había terminado. Un presentimiento la acechaba, una sensación de que lo peor aún estaba por venir. Mientras esperaba con angustia entonces el próximo movimiento de su expareja, la incertidumbre la mantuvo en un estado de alerta constante, sin saber cuándo o cómo se iba a producir el próximo ataque. El 20 de febrero del 2014, ¿no? Una fecha que jamás voy a olvidar porque fue el momento en el que cambió mi vida para siempre. Mi vida dio un giro radical. Efraín llegó a la casa de mi mamá y era muy fácil entrar porque mi mamá siempre ponía un lacito a la puerta de lunes a viernes ponía ese lacito porque mis hermanas llevaban a los niños para desayunar y ellas desayunaban, irse al trabajo y de ahí irlos a dejar a la escuela. Mi mamá era la que se encargaba de todo. Entonces, mi mamá salió, puso el lacito y seguramente Efraín ya estaba vigilando cada una de las actividades que nosotras hacíamos. Entonces, Efraín pudo entrar fácilmente a la casa. Cuando se dio cuenta que una de mis hermanas y uno de mis cuñados se fueron, se llevaron a los niños, se subieron al carro y se fueron, él aprovechó ese momento para entrar a la casa. Solo estaba mi mamá, yo abajo, estaba otra de mis hermanas y otro de mis cuñados, pero ellos estaban preparando para irse a trabajar. Entonces, yo estaba en la planta de arriba. Entonces, cuando entré Efren, mi mamá lo primero que me dice es, acaba de entrar Efren. Y
Yo creí que Efren me llevaba dinero para mis hijas y para mí, porque ya tenía días que no iba y yo acababa de entrar a trabajar, tenía una semana trabajando, entonces necesitaba dinero, además de que acaba de pasar el cumpleaños de mi hija, la menor. Eh, Nadie está preparado para un momento como el que a mí me tocó vivir, ¿no? Tú despiertas y te despiertas con la idea de, hoy voy a tener un día bien, hoy va a ser un día bueno, ¿no? O, no sé, empiezas a planear tu día. Sin embargo, yo ese día desperté muy triste. Yo sabía que algo me iba a pasar. Yo sabía que, yo sabía que Fred me iba a matar, pero no sabía qué día. Eh, yo ya había recibido amenazas de muerte por parte de él, mensajes, y algunos sí se los decía a mi mamá, algunas no, para no espantarla, pero yo sabía que yo no iba a pasar de esos días, ¿no? De esa semana precisamente. Entonces, recuerdo que me desperté, abracé a mis hijas y ellas me decían que lo habían soñado. Entonces yo también les dije, yo también lo soñé. Ojalá y venga y nos traiga dinero. Eh, entonces pasó, no, o sea, nos despertamos a las 6 de la mañana, ¿no? No tardaron ni 2 horas cuando él se presentó. Em, yo tenía esa mañana, tenía mucho miedo y, y preparé a mis hijas con el miedo y con mucha tristeza. Las preparé, me despedí de ellas, les di un mensaje y cada una se fue, se las llevaron. Entonces, yo recuerdo que me toqué la cara, me puse crema en las manos y me toqué mucho mi cara y yo sabía que era la última vez que me veía al espejo. O sea, yo no sé si la gente que nos va a escuchar crea en las intuiciones, pero a mí me pasó, o sea, yo lo sabía, yo desperté sabiendo que algo malo me iba a pasar ese día. Me miré al espejo y sabía que esa era la última vez que yo me estaba mirando en ese espejo, eh, por lo menos de la manera en la que la vida me había traído a esta tierra, ¿no? Entonces, eh, prácticamente yo estaba esperando ese momento. Cuando llegó Efren, lo vi entrar, mi corazón empezó a latir muy fuerte, entonces él se dirigió hacia la recámara que mi mamá me había dado para mis hijas y para mí, y enseguida fui yo. Mi mamá se subió a terminar de alistarse, y, y Efren, en una discusión que no duró ni 10 minutos, o sea, todo fue muy rápido. Me dijo que si no le iba a dar una oportunidad para regresar con él. Yo le dije que no, que ya había decidido trabajar y que yo quería pues ser una mujer libre. Y libre de esas violencias que él hacía, ¿no? A mí, que quería estar en paz con mis hijas y conmigo, que no era lo que yo me esperaba dentro de esa relación. Y le dije que acababa de encontrar un trabajo, que quería recuperar mis sueños, ¿no? Que quería vivir tranquila con mis hijas y conmigo. Entonces, recuerdo que una de las últimas cosas que Fred me dijo fue: si no vas a estar conmigo, no vas a volver a estar jamás con nadie. Y me arrojó ácido. No recuerdo cuánto ácido fue, pero hoy puedo entender que fue una cantidad suficiente para, para destruirme mi piel, mucha, eh, para destruir mis sueños,
mis ilusiones, ¿no? Eh, la esperanza que tenía de poder rehacer una vida al lado de mis hijas, ¿no? Y de recuperar esta parte eh, de alegría que había perdido. Recuerdo que me arrojó el ácido en 3 ocasiones. En la primera ocasión que me arrojó el ácido, me dijo que si no iba a estar con él, jamás iba a volver a estar con ningún otro hombre. En ese momento creí que lo que me había arrojado era gasolina. Sentí que me iba a prender fuego, que me iba a quemar, pero no con ácido. Nadie está esperando una agresión tan violenta, ¿no? Creo que esto fue algo muy cruel, porque, porque yo empecé a ver cómo mi piel se deshacía. Eh, Cuando levanté la cara por segunda ocasión le pregunté, ¿qué me echaste? Y en ese momento él tuvo la oportunidad de volverme a arrojar más ácido. Y, y ahí fue cuando yo descubrí que no era gasolina lo que me había echado, que era alguna otra sustancia, porque empecé a ver cómo mi ropa caía pegada a mi piel y todo caía, o sea, todo se deshacía. Entonces, cuando yo empiezo a gritar y empiezo a gritar que, pues, que me estaba quemando, y empecé a gritar que me ayudaran, mi mamá bajó rápido, pero, pero ella quedó espantada al verme, y ella también empezó a gritar. Bajó mi cuñado muy rápido también. Él se estaba bañando, porque recuerdo que bajó nada más con la toalla en la cintura y con la cabeza llena de jabón. Bajó, se quedó en las escaleras, se subió nuevamente, se puso un shorts, unas chanclas, y bajó con una sábana. Cuando él bajó, Efren ya me había arrojado por tercera vez el ácido, y, y yo estaba tratando de quitarme toda la ropa. Eh, es un ardor inexplicable. El ácido tiene la capacidad de destruir tu piel de manera inmediata, o sea, todo pasó en segundos. No hubo manera de que me pudieran auxiliar de manera inmediata. Cuando bajó mi cuñado, yo ya no tenía ropa, yo ya me la había quitado. Lo primero que hicieron fue, primero, quitarme a Efren, porque él me tenía todavía de los brazos. Quería vaciarme todo el ácido que traía, por eso es que no recuerdo cuánta cantidad era. Pero cuando mi mamá empezó a gritar más fuerte, pues ahora lo hemos platicado, y creemos que cuando mi mamá comienza a gritar y a pedir ayuda a todos los vecinos, en ese momento él se va, él sale corriendo. Entonces, en lo que me atendieron a mí, que me empezaron a arrojar mucha agua, y me quitaron lo que me quedaban más, ¿no? Como los tenis, que aunque ya estaban deshechos, me los tuvieron que quitar, y lo poco que me quedaba. Eso le dio la oportunidad a él de salir corriendo, de agarrar su carro y a su acompañante, porque iba acompañado, y de huir. Entonces, pues lo primero que hizo mi mamá, mi hermana, mi cuñado, fue llevarme al primer hospital que encontraron, un hospital muy cerca del domicilio de mi mamá, que es especializado en lepra, ¿no? Es un hospital de dermatología también. Y bueno, pues nos llevamos ahí la sorpresa que no tenían un protocolo de atención médica para atender este tipo de quemaduras. Entonces lo primero que hicieron fue arrojarme agua, mucha agua muy, muy helada, con mucha fuerza, y me la arrojaron de frente. Entonces eso hizo que el ácido y el agua pues me afectaran más a la piel, ¿no? Yo perdí la mitad de mi rostro, perdí mi cuello completamente, el tórax, perdí parte de mis pechos, mis brazos se quemaron, ¿no? Mis piernas.
Al no existir un protocolo de atención médica, pues obviamente no hay manera de que te puedan atender de la manera correcta, ¿no? Entonces, estuve cerca de 14 horas en ese hospital y solo me sacaron de ese baño que me hicieron y me vendaron completamente. Me pusieron una pomada y estuve cerca de 14 horas en ese hospital. Después me trasladaron a otro hospital, que es el Hospital Magdalena de las Salinas en la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí me hicieron el primer lavado quirúrgico y ahí fue donde nos enteramos que el proceso que me habían hecho en el hospital anterior pues no había sido el adecuado, ¿no? Que el ácido seguía en mi cuerpo, que tenían que quitármelo de manera inmediata. Eh, Iba tan mal que me aislaron, decidieron aislarme de los demás pacientes y pues estaba completamente yo desnuda en esa habitación debido a la gravedad de las heridas que yo llevaba. Las heridas estaban abiertas totalmente. Así me mantuvieron cerca de un mes hasta que me pudieron establecer y me pasaron a piso. Jamás imaginé que el día que yo iba a entrar a ese hospital, pues iba a volver parte de mi casa, porque yo estuve 8 meses en ese hospital sin poder salir. Y dentro de esos 8 meses, mi vida se puso en riesgo en diferentes ocasiones, ¿no? Los médicos le llegaron a decir a mis hermanas que tenían que despedirse de mí, tenían que prepararse con una tanatóloga, tanto mi mamá como mis hijas, que ellas eran las personas que no podían ir al hospital. Mis hijas porque eran menores de edad y por la zona en la que yo me encontraba, ¿no? De quemados, que habían muchas infecciones y virus, entonces no podían ellas entrar. Entonces, y mi mamá por ser una persona adulta mayor por los mismos cuidados, ¿no? Entonces, a ellas no las vi. Yo no imaginé que iba a estar yo 8 meses dentro de ese hospital. Fue un proceso muy doloroso, muy triste, en el que me llené de sentimientos negativos también. Porque mientras yo trataba de reconstruir, ¿no? Y estos pedazos de piel que me había arrebatado la violencia machista y el ácido, Efren estaba gozando de una libertad que el Estado le estaba dando. Efren se cambió solo de domicilio de la Ciudad de México, se fue al estado de Nuevo León, al municipio de Apodaca. Él allá pudo comprar un taxi y él allá andaba manejando como si nada pasara, a pesar de que aquí tenía él ya una orden de aprehensión, ¿no? Entonces, 8 meses en un hospital sin poder salir, sin ver a mis hijas. Me sentía presa dentro de ese hospital. Me sentía presa dentro de mis propias cicatrices. Y saber que él andaba libre creo que en ese momento mi dolor y todas las cosas negativas que empezaban a nacer en mí eran legítimas, ¿no? Tenía el derecho de sentirme así. Carmen se encontraba en un estado de vulnerabilidad, tanto física como emocionalmente. Su cuerpo y mente habían sido destruidos por la violencia de Efren, un tipejo que le había arrebatado sus sueños y su sentido de seguridad. Todo lo que Carmen deseaba era seguir adelante con su vida, rodeada de sus hijas y con la oportunidad de alcanzar sus objetivos, pero la justicia parecía haberle dado la espalda. Mientras Efren vivía libremente, sin enfrentar ninguna consecuencia por su horrible acto, Carmen se veía obligada a enfrentar una larga y dolorosa recuperación en el hospital. Durante 8 largos meses estuvo confinada a su habitación, sin poder ver a sus hijas ni a su madre y con la única compañía de sus pensamientos y dolor.
Fue un periodo de aislamiento y soledad que la llevó a cuestionar su propia identidad. Y es que un día Carmen se enfrentó a un desafío aún mayor, mirarse al espejo. No sabía si se reconocería a sí misma, si podría aceptar la nueva realidad que se reflejaba en su rostro y su cuerpo. La ansiedad y el miedo evidentemente la invadieron, pero también una determinación. Carmen estaba decidida a reconstruir su vida, a encontrar la fuerza para recuperar o superar su trauma y a luchar por la justicia que se le había negado. Poco a poco fue cambiando esa perspectiva dentro del hospital y recuerdo que un sábado una de mis hermanas no alcanzó a llegar al hospital, ¿no? Mis hermanas tenían que permanecer 24 horas en el hospital. Entonces, una de ellas no alcanzó a llegar temprano y no la dejaron entrar. Entonces, prácticamente me quedé sola en esa habitación. Las habitaciones tienen espejos. No sé cómo por qué en las habitaciones de quemados dejen espejos. No, sí es algo muy fuerte. Entonces, cuando pues recuerdo que al no ver a mi hermana me puse triste, pero también dije, es la oportunidad que yo estaba esperando. Poderme ver en un espejo, ver la magnitud del daño que yo tenía en mi piel. Yo quería verlo, ¿no? Entonces en ese momento, llegó el momento en el que me levanté como pude y caminé hacia el baño. Cuando salí del baño, recuerdo que mis pies me temblaban muchísimo, mi corazón estaba latiendo muy fuerte y decidí mirarme al espejo. Cuando me miré al espejo, lo primero que vi fue a un monstruo. No era la Carmen que había visto el 20 de febrero en el espejo, a las 6 de la mañana. Ya era otra persona, pues que verdaderamente era un monstruo lo que yo estaba viendo frente a ese espejo. Tenía parches de plata en toda mi cara. El ácido tiró mechones de mi cabello. Yo perdí mucha parte de mi cabello, de toda la parte de enfrente. Pues perdí media cara, ¿no? Perdí mi cuello, mi tórax, mis brazos, perdí mucha piel, ¿no? Daña principalmente el órgano más grande que tenemos, que es la piel. Entonces, eso estaba perdido. Y recuerdo que grité muy fuerte, tan fuerte que llegaron los enfermeros de turno y me dijeron, si no te calmas, te vamos a amarrar a la cama y te vamos a dormir. Entonces decidí callarme. Pero me amarraron a la cama porque recuerdo que desperté al otro día domingo y yo estaba amarrada a la cama. Tenía las manos y los pies amarrados a la cama y desperté muy poco. De ahí recuerdo que me la pasé prácticamente una semana con pura morfina para tratar como de olvidar esta parte que había visto en el espejo. Sin embargo, el mirarme al espejo también sí fue algo muy fuerte, pero también fue algo que me llenó de mucha valentía. Entonces, recuerdo que toda esa semana me la pasé con morfina para que no despertara y no estuviera recordando lo que yo había visto en el espejo. Sin embargo, en las siguientes semanas me volví a ver al espejo, pero ya no fue el mismo dolor que sentí. Creo que el espejo se empezó a convertir en ese lugar en el que yo me sentía que estaba frente a una batalla frente a una batalla enorme que no sabía cómo derribarla, pero también me mostraba que estas cicatrices me habían traído mucho dolor, pero que estaba con vida. Y empecé a dejar de sentirme
presa dentro de mis propias cicatrices, que cada vez que yo me tocaba las cicatrices, ¿no? Despertaba a las 1, 2, 3 de la mañana y me las tocaba. Y primero empecé a hacerme esta idea de, esto es parte de tu vida. Son cicatrices que te van a acompañar para siempre, cicatrices que ya no vas a poder apartar de ti. Entonces, toda esta parte la empecé a trabajar con la psicóloga que me habían otorgado dentro del hospital, con una tanatóloga y con el espejo, ¿no? El espejo fue una herramienta muy importante en mi proceso de recuperación emocional, y también ese mismo espejo también fue esa herramienta que me ayudó a buscar un objetivo dentro del hospital, que era lograr salir del hospital para que llegara el día que detuvieran al hombre que me había lastimado de esta manera. La otra era poder recuperar el tiempo y el amor que había perdido en ese hospital, y que no podía estar con mis hijas, y recuperar mis sueños. Tardé 8 meses en ese hospital, pero llegó el momento en el que pude salir. Y cuando salí, me vi fuera de ese hospital ya con nuevas ideas, con nuevas fortalezas. Claro que con miedo de seguir mirándome al espejo, pero que ya era un miedo diferente, ¿no? Entonces, me daban las 2, 3 de la mañana y yo me levantaba, me miraba en ese espejo, veía la ventana y cerraba los ojos. Me imaginaba un avión, me imaginaba un carro, me imaginaba un taxi. Me imaginaba que él andaba en algún lugar. Y después abrazaba a mis hijas y les decía que lo que estábamos viviendo era algo pasajero, que en algún momento íbamos a salir de todo ese dolor, de toda esa rabia. Decidí ir y buscar mi carpeta de investigación, que ya tenía tiempo que no sabíamos nada de esta carpeta. Cuando llego al Ministerio Público, en el que se supone que estaría mi carpeta, la carpeta de investigación que yo había iniciado, me dicen que la carpeta no existía, que posiblemente yo no había denunciado. Entonces yo les decía que sí, que a mí me habían atacado con ácido. Les decía la dirección, les decía la fecha, todo, y ellos me decían, no, es que aquí no existe, aquí no hay ninguna de esas denuncias. Jamás imaginé que no solo me estaba enfrentando a la violencia del hombre machista que intentó asesinarme, sino también a un sistema de injusticia que no supo o que no quiso llevar un proceso con perspectiva de género, ¿no? Y que violentó los derechos humanos, no solo los de mis hijas, sino también los míos, ¿no? Al no brindarnos las medidas de protección que necesitábamos, al no hacer peritajes especializados sobre esta violencia que a mí me había pasado, al no leerme principalmente y no brindarnos información sobre nuestros derechos como víctimas. Entonces, cuando me doy cuenta de que me iba a enfrentar también a las autoridades, pues es que decido empezar a buscar quién podía escucharme, ¿no? Empezar a buscar abogadas que pudieran asesorarme, empezar a buscar otras instituciones que pudieran protegerme para que yo me llenara de información. Empecé a asistir a reuniones de asociaciones civiles, ¿no? Empecé a contactar amigas que sabía que estaban trabajando dentro del municipio de Ixtapaluca y que tenían algún cargo político por ahí y que pudieran ayudarme. Fue así como empecé
a llenarme de conocimientos para iniciar una búsqueda de justicia. Al mismo tiempo, también buscaba quién pudiera ayudarme para acceder a unas mejores cirugías reconstructivas, porque ahorita yo ya soy una mujer que lleva 65 cirugías reconstructivas, tratamientos de dermatología, terapias psicológicas, terapias de rehabilitación, ¿no? Fármacos de tratamientos psiquiátricos y puedo hablar frente a una cámara. Anteriormente no lo hacía. Tenía el miedo, aunque estaba esa decisión de salir adelante y de buscar justicia, tenía el miedo de no lograrlo, de no poder hacerlo. Y no solo porque estuviera en mí, sino porque así me lo hacían creer. Recuerdo que los ministerios públicos siempre me decían, para que le hagan caso, primero, para empezar, esa violencia que usted dice no existe. Aquí en México no pasan los ataques con ácido. Eso ocurre en otros países, pero aquí en México no. Estaba en mi carpeta de investigación, el médico legista clasificó lesiones que no tardan en sanar más de 30 días, menos de 15, que no ponen en peligro la vida y que no necesitan hospitalización. Cuando ya les conté que me llevó 8 meses a un hospital y que mi vida estuvo en riesgo en diferentes ocasiones, ¿no? Entonces, me hacían creer los ministerios públicos, las instituciones, que yo mentía con lo que decía, ¿no? Que esta violencia era mínima. Cuando empecé a hacer público mi caso, pues también fue enfrentarme también a medios de comunicación que me revictimizaban, pero que me decían, es que es la única manera en la que te puedan escuchar y en la que puedas compartir tu historia y puedan encontrarlo. Ellos me decían que mostrando mis cicatrices, que haciendo lo que ellos me decían, iba a lograr encontrar a alguien que pudiera apoyarme para mis cirugías. Entonces, yo di muchas entrevistas en las que me revictimizaron, ¿no? Entrevistas nada cuidadas, pero que solo tenían un objetivo: poder ser escuchada, difundir la fotografía de Efrén para que lo encontraran en algún momento, para que alguien lo pudiera denunciar, ¿no? Alguien que lo conociera. Aunque yo desde el primer día que me intentó asesinar con el ácido, dije que él estaba en Apodaca, di el número de la casa, di el nombre de la calle, di toda la dirección exacta, ellos no lo buscaron, las instituciones no lo buscaron. Por eso es que siempre digo que Efrén estuvo gozando de la libertad que el Estado mexicano le brindó, porque nunca quisieron irlo a buscar. Efrén no estaba prófugo, solo que nadie lo buscaba, ¿no? Y eso, pues hoy en día nos permite visibilizar que a los asesinos, a los feminicidas, a los violadores, ¿no? A estos hombres que están escondidos de la justicia, nadie los busca más que la familia. Las mujeres que verdaderamente estamos interesadas en acabar con todo esto, somos las únicas que buscamos, que compartimos y que pedimos a diario que compartan la fotografía de un hombre que está escondido porque le hizo daño a alguna mujer. Pero por parte de las instituciones, por parte del Estado, no hay voluntad política para hacerlo. Entonces, pues de esta manera me obligó el Estado a pasar de víctima a activista, no solo para defender mi caso, sino para defender otros casos que iban llegando de mujeres que cuando me vieron por primera vez en los medios de comunicación, me empezaron a escribir. Entonces, recuerdo que la primera mujer que conocí atacada con ácido aquí en México y en la Ciudad de México fue Ana Elena Saldaña, y cuando la conocí me imaginé que iba a encontrar a una mujer como yo estuve en algún momento. Sin embargo, no fue así.
Era una joven llena de fortaleza, llena de esperanzas y que traía un propósito ya pues muy fijo, ¿no? De hacer algo para que esta violencia se visibilizara. Entonces, juntas iniciamos la búsqueda por la tipificación de este delito, que son los ataques con ácido. Nos dimos cuenta que tenían casi el mismo perfil nuestros agresores y algo también muy importante es que ¿por qué lo hacen? A ella también una de las últimas palabras que él le dice fue: si no vas a estar conmigo, no vas a volver a estar con ningún otro hombre, ¿no? Como que pareciera que para ellos el ser bonitas es un castigo que merecemos las mujeres y que tienen que castigarnos dejándonos feas, ¿no? Era que estábamos en una edad reproductiva, en una edad en la que aparente para las personas con esos pensamientos machistas de ellos, es como la edad reproductiva, la edad en la que estás en tu pleno crecimiento como mujer, ¿no? Creo que, y no solo la expareja de Ana coincide, ¿no? Sino que la mayoría de los hombres que han lastimado de esta manera a las mujeres, todos tienen por lo regular el mismo perfil. Y también nosotras estamos dentro de este rango de edades, ¿no? De los 20 a los 30 años. Son muy pocas las mujeres que son más grandes, pero lo que nosotras tenemos registrado y conforme a la investigación que se ha realizado, todas tenemos una edad muy similar. Entonces, cuando yo conozco a Ana, pues iniciamos la lucha por la tipificación de los ataques con ácido, que fue desde el 2018, y logramos que la Ciudad de México fuera el primer lugar para tipificar este delito de ataques con ácido, aunque no quedó en ese momento como nos hubiera gustado, como hoy ya está. En ese momento quedó solo como una agravante del delito de lesiones, ¿no? El ataque con ácido. Y en otros meses más quedó también en el Estado de México y en otros estados del país. Continuamos buscando esta reforma legislativa para tipificar este tipo de violencia, ¿no? Pero lo iniciamos a buscar ya como un delito autónomo, que ya no fuera solo como un agravante, porque al quedar como agravante quedaba de 4 a 12 años de prisión, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo que para una persona que intenta asesinar a otra persona de esta manera, 4 años no son suficientes, ¿no? Aquí en México se castiga a quien queme una moneda con ácido, le dan de 4 a 12 años. Nosotras no somos una moneda. Nosotras somos mujeres con sueños, con ilusiones. Mujeres que perdemos la identidad al recibir esta violencia. Y que para nosotras no es suficiente mantenernos con vida, sino queremos una vida plena, una vida digna, una vida que se pueda vivir y que el Estado se responsabilice por este tipo de violencia, que la mayoría de nosotras habíamos denunciado antes de que llegara este intento de feminicidio. La lucha de Carmen por la justicia y la igualdad la convirtió en una activista destacada en el país. Su labor incansable y determinada logró que su agresor fuera condenado a 46 años de prisión, una sentencia histórica en América Latina que sanciona ataques con violencia ácida. Después de 9 largos años de lucha, la justicia finalmente respondió de manera correcta. Sin embargo, la victoria de Carmen no se detuvo ahí. Gracias a su esfuerzo y dedicación, nació la Fundación Carmen Sánchez MX, que es una organización civil sin fines de lucro que busca brindar apoyo y asistencia a mujeres que han sido víctimas de violencia ácida y otro tipo de agresiones. Afortunadamente ya somos muchas las mujeres que estamos a favor de los derechos humanos
de tanto míos como de otras, y que pues hay muchísimas colectivas que están brindando sus propias redes sociales, ¿no? Que están brindando el acompañamiento, principalmente el acompañamiento para que cuando llegues y hagas tu denuncia, no te regresen como me regresaban a mí, o no solo te manden a conciliar, sino que verdaderamente te escuchen y te brinden cuáles son tus derechos, que se te pueda dar toda esa asesoría que necesitamos las mujeres. Cuando llegamos a denunciar, llegamos con los ojos cerrados, con los ojos totalmente vendados. No sabemos cómo hacer una denuncia, ni siquiera sabemos cómo llegar al Ministerio Público y preguntarle algo a quien te va a recibir. Estos acompañamientos que se brindan desde las colectivas, que afortunadamente hay colectivas en todo el país ya, colectivas feministas, colectivas de abogadas que ayudan a las mujeres. Ellas están para eso, estamos para eso, para vigilar los procesos, ¿no? Entonces, creo que hoy poder hablar como de la violencia ácida como un tipo específico de violencia feminicida es un gran logro que no se hubiera podido realizar sin el apoyo de todas estas colectivas de las que mencioné, de todas estas mujeres defensoras de derechos humanos que se han unido y que han exigido que se legisle a favor de las mujeres, ¿no? Poder legislar ya en diferentes estados. El estado de Puebla fue el primer estado que el año pasado reconoce la violencia ácida como tentativa de feminicidio y que castiga hasta 42 años a quien intente asesinar a una mujer con ácido. Es un gran logro, ¿no? Me costó mucho trabajo hacerlo. Soy una de las primeras pioneras para tipificar este delito. Sin embargo, hoy me siento orgullosa de todo lo que se ha logrado. Pude construir la primera fundación en México que acompaña a mujeres atacadas con ácido. Actualmente acompañamos a 15 mujeres sobrevivientes de esta violencia. 15 mujeres que, al igual que yo, no tenían acceso a la salud, a la justicia, que no tenían acceso a ninguno de los programas sociales por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en este caso del Estado de México, ¿no? Existe una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en cada uno de los estados y que tiene que hacerse responsable y que tiene que garantizar el acceso del derecho a la salud para cada una de las víctimas. Y nos ha costado mucho trabajo poder acceder a cada uno de nuestros derechos, pero lo hemos logrado. Sigue faltando mucho por hacer, pero vamos avanzando, ¿no? Cada vez que veo que se nombra ya como violencia ácida, ¿no? Ahora, como lo hemos acuñado desde la fundación que yo presido, que es violencia química también, es por todas estas mujeres que también están quemando con gasolina, con tiner o con cualquier otro tipo de sustancia. Tenemos un caso en particular que es el caso de Liliana Fernández, una mujer de Nuevo León que fue quemada y torturada y violada y que en algún momento los hombres que le hicieron toda esta crueldad se imaginaron que Liliana había muerto y la dejaron tirada en un baldío. Afortunadamente Liliana vive y tenemos la oportunidad de acompañar todo su proceso médico. Liliana es una mujer que se está recuperando y que justamente por ella fue que acuñamos el concepto de violencia química para englobar a todas estas mujeres y no esperar hasta que Liliana o cualquier otra mujer se recupere y ahora ella tenga que buscar su propia legislación cuando lo estamos haciendo en este momento. El objetivo de esta fundación y de buscar estas reformas legislativas integrales es para que ninguna otra mujer tenga que pasar por todo lo que me tocó pasar a mí, por todo lo que le tocó pasar a Esmeralda y a todas las demás mujeres que ya estamos, ¿no?
Pues sabemos que estas leyes no son retroactivas, pero son leyes de prevención que pueden prevenir y que sepan todos estos hombres que están en este proceso todavía, ¿no? Porque no están todos sentenciados. Hay hombres a los que todavía están buscando, pero si nos ven, sepan ustedes que les van a dar muchos años. A quien intente hacerlo, a quien ya lo hizo y a quien lo llegue a hacer. Son muchos años de cárcel lo que les espera y que nosotros vamos a seguir luchando para que se cumpla en todo el país, ¿no? Está claramente en mi caso le dieron 46 años, 8 meses, ¿no? Como tentativa de feminicidio por intentar asesinarme con ácido. En el caso de Esmeralda Millán de Puebla también, 42 años, 3 meses por intento de feminicidio por un ataque con ácido. Y así nos vamos a ir por todos los estados buscando que estas penas alcancen a estos agresores, a estos hombres que creyeron que en algún momento nos habían destrozado la vida, ¿no? Hoy puedo decir que el ácido ni siquiera tocó lo que él quería que tocara. Hoy me veo al espejo como una mujer resiliente, una mujer poderosa. Hace un par de semanas concluí mi licenciatura en Derecho. Estoy buscando ahora una maestría en Derechos Humanos. Me siento fortalecida, me siento amorosa. Creo que en este momento mis cicatrices no me incomodan, ¿no? Las abrazo con mucho amor, con mucho cariño, y claro que a diario me recuerdan por qué están aquí. Y ese recordatorio es el que cada vez me llena de valentía y me da la fortaleza para seguir, no solo buscando propósitos o proyectos para mí, sino para todas estas mujeres que acompañamos desde la fundación. Me siento emocionalmente bien, estéticamente o físicamente me siento bonita, me siento alegre y pues estoy en espera de todo lo que pueda llegar. Bueno, en todo este proceso de activismo que yo realicé, me ofrecieron hace algunos años pintar un mural en el que pusieran mi rostro, justo en el Estado de México. Cuando me dieron a escoger entre los municipios, yo elegí el municipio de Huixquilucan y pedí que pintaran no solo mi rostro, sino el de otras 3 mujeres más, ¿no? En este mural pintaron el rostro de Esmeralda Millán, la chica de Puebla que fue atacada con ácido, el de Ana Saldaña, ¿no? De acá de la Ciudad de México, el de María Elena Ríos, de Oaxaca, y el mío. Lo pintaron cerca del 8 de marzo del 2021 y no tardó ni 8 días ese mural. De inmediato, el municipio de Huixquilucan mandó a blanquearlo. Y menciono que fue del municipio porque hay cámaras que efectivamente vieron que fue una camioneta en particular del municipio de Huixquilucan, de la alcaldía, ¿no? Entonces, me lo blanquean y yo hice una publicación en mis redes sociales. Jamás imaginé que iba a tener tanto impacto mi publicación. Me empezaron a llamar medios de comunicación, no solo mexicanos, sino también
de otros países. Di muchas entrevistas y en pocos días empecé a recibir llamadas de ese municipio para decirme que el alcalde estaba interesado en tener una reunión conmigo, pero que bajara mi publicación. De hecho, varias periodistas reconocidas de México me pidieron que bajara mi publicación porque estaba afectando a un partido político y principalmente pues a un personaje muy importante. Yo les dije que no, que yo no me prestaba para ese tipo de cosas, que a mí me habían bloqueado un mural y que para mí a mí en ese momento me hicieron sentir nuevamente que me estaban desapareciendo, o sea, lo habían pintado, ya no existía ese mural, ¿no? Y era recordar nuevamente lo que la violencia machista y lo que el ácido habían hecho conmigo. Entonces yo estaba tan enojada que les dije que no lo iba a hacer, que no me interesaba tener la reunión con nadie y que yo iba a seguir dando entrevistas. Me dijeron que esta persona se comprometía a acelerar la orden de aprehensión, ¿no? O sea, a ejecutarla. Y ya no supe verdaderamente quién lo hizo, pero a los pocos días, al fiscal Alejandro Gómez Sánchez, quien era en ese tiempo el fiscal del Estado de México, no le quedó de otra más que mandar por Efren. Y mandarlo a traer a una dirección que yo ya había otorgado. O sea, solo que no habían querido irlo a detener, ¿no? Entonces, lo detuvieron y lo trasladaron al Estado de México. Entonces, por eso es que digo que Efren estuvo gozando de la libertad que le brindaron. Efren solo se fue a vivir a otro estado y pues acá estaba la única que lo buscaba, era yo y las colectivas feministas que se unían a compartir una ficha de búsqueda. Porque a pesar de que ya había una ficha de búsqueda y un boletín, ¿no? que se estaba compartiendo y que daban 300,000 pesos, solo lo compartíamos nosotras. Ellos nunca hicieron como tal una investigación adecuada para detenerlo, porque pues ya tenían la dirección. Y pues así fue como lo detuvieron. Estuvo 7 años Efren en Nuevo León y lo detuvieron el 5 de mayo del 2021. Todavía tardaron 2 años más para sentenciarlo. O sea, después de una década, logré arrancarle un pedazo de justicia al Estado de México. La verdad es que yo sí invito a todo tu público a que me sigan en mis redes sociales, a que sigan también la página de la fundación. Es Fundación Carmen Sánchez. También estamos así en todas las redes sociales. Es importante porque aunque la gente no pueda acompañarnos de manera presencial, lo pueden hacer a través de un like, ¿no? A través de un mensaje de amor que me manden a mí o que le manden a cualquiera de las mujeres que acompañamos, que vigilen los procesos, compartiendo también en sus redes sociales y exigiéndole a las autoridades que hagan pues justicia para cada una de nosotras. Si tienes alguna historia que te gustaría contar en estas entrevistas, me puedes mandar un correo a correo@pepemisterio.com.mx o si no, mándame un inbox por Instagram, que me encuentras como Pepe Misterio MX, y ya sea que estés aquí en México o en cualquier parte del mundo, si no estás aquí en México, lo podemos hacer por videollamada y si no, pues con gusto nos ponemos de acuerdo.